Para personas inquietas, Capital Radio. Continuamos en directos en la sintonía de la 10 Capital Radio. Pasan 5 minutos de las 11:30 de la mañana, o sea, las 11:35. Y ahora, pues, a ustedes, las personas que están escuchando, les voy a endulzar el oído con dos voces que conocen perfectamente y vamos a hablar un poquito de la actualidad. Saludamos por un lado a don José Antonio Pardellas. Buenos días. Hola, buenos días. Ay, qué alegría escucharle, la verdad es que siempre. ¿Cómo se encuentra, José Antonio? Bien, hombre, triste por la muerte de un querido compañero y amigo, Fernando Delgado. Ahora hablamos de Fernando, vamos a saludar a la otra voz tan familiar para las personas de la 10 Radio, don Eduardo Pintado. Buenos días. Hombre, don Eduardo. Bueno, qué alegría. ¿Cómo se encuentra, Eduardo? Pues muy bien, Tere, y mi querido maestro, un fuerte abrazo para él. Gracias, Eduardo. Bueno, José Antonio Pardella lo mencionaba al principio, las primeras palabras tienen que ser para el compañero, maestro de periodistas, gran periodista y escritor tinerfeño, Fernando Delgado, que fallecía en el día de ayer a los 77 años. ¿Qué nos comenta, qué nos enseña, qué nos cuenta de él, José Antonio? Hombre, yo viví muchas horas con él en la radio, primero en Radio Juventud de Canarias, en donde empezamos los dos, y luego en Radio Nacional de España, ¿no? Y bueno, tuvimos mucho contacto profesional y amistoso, y por supuesto me he llevado un gran disgusto. Al saber que sabía que estaba enfermo, ¿sabes? Uh-huh. Y postrado, ¿no? Pero bueno, no me esperaba que se muriera. Hoy hay un artículo que te recomiendo de Juan Cruz, sí. que vamos, ahí describe todo lo que fue la personalidad del querido amigo Fernando Delgado, sí, ¿verdad? ¿Eduardo? Yo tuve la suerte de compartir con él algún tiempo, gracias siempre a las conexiones que conseguía el amigo Pardella, ¿no? Y es el ejemplo de ese tipo de periodista que siempre, cada vez que cogía la palabra, expresaba algo, pues radiaba serenidad, tranquilidad, juicioso, y era siempre algo distinto, ¿no? Distinto a lo que uno está acostumbrado hoy en día, ¿no? Donde todo se radicaliza tanto y siempre se busca la inmediatez, ¿no? Y recuerdo a Fernando eso como un hombre muy sereno y muy juicioso. Y tenía una voz extraordinaria, ¿eh? Una voz extraordinaria. Muy microfónica, ciertamente. Sí, lo decía Eduardo, yo también me uno a esas palabras de decir que gracias a las conexiones que hacía desde este mismo estudio de radio, José Antonio en su programa, la tertulia de los jueves, conectaba con Fernando Delgado en varias ocasiones, tuvimos la oportunidad de hablar. Sí, señor. Una vez puse en contacto en una transmisión en directo, conexión en directo, a él con Luis del Olmo, y ahí los tres tuvimos una larga conversación en antena. ¡Qué maravilla! Sí. Yo tengo un recuerdo imborrable de que gracias a nuestro amigo Pardella, si no, yo jamás en la vida me hubiese imaginado poder contactar tantos jueves durante tantos años con voces y plumas tan eminentes del periodismo español, ¿no? Uh-huh. Era un auténtico lujo, ¿no? Era un auténtico lujo, y eso es un agradecimiento que tendré yo toda la vida con ustedes, con el programa y con Pardella, ¿no? Uh-huh. José Antonio, acabo de buscar ese obituario escrito por Juan Cruz que titula Fernando Delgado, un resplandor canario. En la vida, en la calle, en su pueblo, en cualquier parte dejó huellas similares, la de un hombre solidario, amistoso, fuera de lo común en su manera de interpretar la vida.
Sí, además que es muy amable y afable al mismo tiempo, ¿no? Era un hombre que además hablaba como si narrara, ¿no? Tenía una expresión muy descriptiva, ¿no? Y decir que era canario, que yo creo que Por casi todo el mundo supuesto. lo sabe, nacido aquí en Santa Cruz de Tenerife. Por supuesto, por José supuesto. Antonio, él empezó con ustedes aquí en Radio Juventud. En Radio Juventud y conmigo. después se fue para la península muy joven ya, o tuvo muchos años aquí. No, estuvo tiempo aquí y luego pues, se fue ya después de muchos años de hacer radio aquí, tanto en Radio Juventud como luego en Radio Nacional. Los dos accedimos por oposición en Radio Nacional. Sí, señor. Y después se dedicó también parte de su vida, la dedicó a la política. Sí, en Valencia ya. En Valencia. Sí. Cuando... Allí. Sí. Es que mucha gente de esa época entraron al servicio de lo público, ¿no? Sí. Gente que colaboró con Felipe González en su día y con Suárez en su día, ¿no? Hubo gente muy eminente, ¿no? Y más de uno nacido aquí en Tenerife. Aquí es que hay mucho talento. Bueno, pues que ¿quién se ríe? ¿Quién de los dos se ríe? Los dos. No me van a decir que aquí no hay talento. Oh, por supuesto. Lo que no hay, talento hay. La estoy leyendo ahora mismo. Talento hay, lo que no hay son subvenciones para aportarlo y que puedan vivir. Bueno, hablando, sí, hablando de talento y bueno, y no subvenciones, pero casi. ¿Qué opinan de las elecciones ayer en Galicia, José Antonio? A usted le toca de cerca, usted es de genes gallegos. Sí, pero no vota. A mí no me afecta. No vota, afortunadamente. Sí, pero fueron bastante reñidas, ¿eh? Sí, usted cree, bueno, pero reñidas quizás por bloques, ¿no? Porque ninguno le hizo sombra por separado al PP. Fue tremendo el resultado, ¿no? En fin. Yo esperaba que sacara más el bloque nacionalista gallego, el BNG, ¿sí? Pero no. Estaba a favor de cambiar el gobierno en Galicia. No, el BNG sacó bien, que subió seis diputados, pero no llegó al poder. Claro, no llegó. Es de lo que se trataba. Sí, estaban con la confianza de que el Partido Socialista subiera y fue el gran fracaso, ¿no? de las elecciones. Efectivamente. ¿Eduardo? ¿O no sabe o no está? El partido, yo esperaba algo parecido. Me sorprendió más el hundimiento del PSOE, pero el PP está muy arraigado en las 4 provincias gallegas. Podía bajar 2, 3, pero tiene un techo muy sólido desde hace 40 años, de la época de Fraga, ¿no? Que, en fin, afianzó mucho el partido en todos los pueblos y en las 4 capitales de provincias, ¿no? Se auguraba un buen resultado de los nacionalistas gallegos. Ha sido un resurgir formidable, la verdad, en los últimos 20 años, porque yo recuerdo el BNG de Beirás con 4, 5, 6 diputados máximo, ¿no? Ya resurgiría de la ceniza. Lo que no esperaba es que bajara tanto los socialistas gallegos, ¿no? La verdad. En Galicia hay mucha gente del Partido Popular. Sí. Además, el candidato del PSOE me parecía un hombre comedido y un hombre, en fin, tranquilo, ¿no? Sin exabrupto, un hombre sereno, ¿no? ¿Y qué me dicen del Barreiro? Sí, del descalabro, porque eso sí fue un descalabro de los extremos, tanto por un lado Podemos y Sumar como por el otro lado Vox? Pues yo la verdad es que a Podemos nunca le he dado gran preferencia, porque me da la impresión o es un partido
circunstancias, que no será nunca para mantenerse durante mucho tiempo, si no ya lo veremos. No, yo creo que ya están desapareciendo. ¿Eduardo? Por eso. A mí me sorprendió un poco porque entrar en el Parlamento de Galicia con el tope que tiene el 5% no es nada fácil, ¿no? Pero de todas maneras, yo recordaba que no hace mucho, hace 10 años, aquel movimiento, es que han cambiado las mareas, las mareas. Hace 2 legislaturas que ocuparon casi todo. Sí, y llegó a tener un peso importante en la vida política. Se movieron mucho. Y había 2 o 3 personajes que estaban en la cúpula de Podemos y tenían mucho peso en su día, ¿no? Lo que pasa es que han sido tantos cambios de nombre, tanto para adelante, para atrás, tantas divisiones, y eso les ha pasado factura, ¿no? Es que, por ejemplo, que masivamente esa parte de la sociedad se ha ido al voto ha concentrado su voto en los nacionalistas, en el bloque. En el BNG. Es que teniendo en cuenta que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, es de allí, de Galicia, y que creo que en su pueblo, una población, no sé si llega a las 7.000 personas, obtuvo solo 300 votos. O sea, la familia, amigos y un poco más. Sí, es verdad. Porque es verdad. No... Y mira que habla bien, ¿eh? Sí, habla bien, pero no convence. No convence. Nada. No, yo creo que ha habido ahí un voto selectivo muy importante y práctico, por otro que ha ido se ha concentrado alrededor del bloque nacionalista. Creo que tú dijiste, no me acuerdo, son 5 o 6 diputados más que han subido, ¿no? Sí, el 6, el BNG 6. Eso, 6. Sí, y Podemos perdió 48.000 votos. Exactamente, mi madre. 48.000 votos, que sí, se dice el rápido. antiguo voto de las mareas y todo eso. De todas maneras, yo pensaba que iban a meter Sumar, me refiero, ¿no? No Podemos. Sumar iba a meter un diputado, no, como fue la sorpresa de Jacobín, Democracia Orensana, el partido provincialista, uniprovincial, ¿no? Sí, la verdad es que se dio la sorpresa ese diputado. Bueno, y hablando de otras cosas, este próximo miércoles salen los tractores, los agricultores, todo lo que es el sector agrario en la isla de Gran Canaria, y el sábado en Tenerife están pidiendo el apoyo ciudadano, que no se vean solo los agricultores como se están viendo en la península. ¿Ustedes opinan que hay que apoyar o no? Hombre, yo respeto sus reivindicaciones, ¿no? Lógicamente. Pero no sé, por otro lado, yo creo que no se nos debe negar a nadie no se nos debe negar pues nuestras iniciativas particulares y propias. Si quiero decir, yo defiendo sin lugar a dudas el producto local, ¿no? Todo lo que se consume aquí, pero si un día me apetece comprar algo de otro sitio, pues no tiene por qué nadie darse por insultado ni... Claro, por ofendido, ¿no? Ni por ofendido, efectivamente, ¿no? Por eso de la libertad, ¿no? La libertad no solo es expresarse, es también comportarse, ¿no? Sí, la verdad que el concepto de libertad cada vez está más manipulado, digamos. Sí, sin duda. ¿Eduardo? Yo creo que uno de los puntos más razonables y que más se ajusta a las reivindicaciones del sector es el tema de la no vigilancia de la importación de terceros países, más en concreto de Marruecos, ¿no? Exacto. Yo creo que esa es una de las justificaciones más razonables. A eso en Canarias seguimos otra serie de temas como la escasez de agua y lo de la importación, Eduardo, también hay que tener en cuenta si tienen las medidas que en España tienen
Exacto. Cualquiera de esos productos fitosanitarios, ¿no? Exacto. Porque ese es el peligro. Claro, esas son una de las reivindicaciones de los agricultores, que mientras Claro. que a toda Europa, y nosotros, España, se exigen determinadas medidas que ponerlas en marcha es un importante costo económico y material, o sea, de todo. Por otro lado, entran productos que todo eso se lo saltan a la torera, no cumplen con Sí. nada de eso. Efectivamente, no sabemos en qué condiciones se han plantado, se han abonado, con qué tipo de abono, etcétera, porque eso es fundamental para la salud. No, y encima hay que sumarle a eso el tema de los costes laborales. El tema de los costes laborales es un asunto muy serio, es un agravio comparativo importante, ¿no? O sea, uno compara los salarios del campo en el norte de Marruecos y aquí, y ahí también hay un agravio importante. Pero también hay que pensar que es la Comunidad Económica Europea la que tiene que poner un poco de orden en este tipo de importaciones, por lo que decía antes Pardella también, ¿no? Uh-huh. O sea, esos controles tienen que ser, se Claro. llamar fitosanitarios, ¿no? Pero es la Comunidad Económica Europea que tiene unos acuerdos que, en fin, en su día, hace menos de 25 años, tenían como motivo el que en esos terceros países pues prosperaran ciertos sectores como el agrícola, y así se firmaron acuerdos con Mercosur, también con Marruecos, con Argelia, pero claro, a eso hay que hacerle un seguimiento muy firme, muy firme. Por lo mínimo, cumplir las exigencias que nos piden a nosotros, como mínimo. Claro, como mínimo, ni más ni menos, sino lo mismo, porque si a uno le hace daño determinado compuesto químico, aquí sale igual de mal que venga de otro lado. O sea, pues los agricultores piden que la ciudadanía apoye, porque estas son parte de las reivindicaciones, entre otras también las obras hidráulicas, todo eso que llevan años, legislatura tras legislatura, hablándose el dinero para obras hidráulicas, y ahí está manga por hombro. Y el hecho de que importar tanto de ahí significa que nosotros pues vamos a tener más gente en el paro, ¿no? Hombre, por falta de por falta de trabajo, claro. Y terreno abandonado. Muchísimo. Muchísimo. Yo recuerdo que en los programas de Pardella tocamos muchas veces, tú estabas también, tocábamos el tema. Yo siempre ponía encima de la mesa el argumento de la falta de ayuda para promover vocacionalmente al joven agricultor a quedarse en la tierra y equilibrar un poco el que tuviese los mismos sueldos que podría tener cualquier joven en otro sector. Hacer atractivo el relevo generacional. Exacto. Mira que asentar a los jóvenes en la propiedad que fueron de sus padres, o sea, promover vocacionalmente al agricultor a quedarse. Mira que traer naranjas y tomates de otro lugar fuera de España, con la cantidad de producción de naranjas especialmente que hay aquí en el territorio español, ¿no? Claro, y acuérdate, Pardella, que eso no fue hace un siglo, eso fue hasta antes de ayer, que éramos uno de los grandes exportadores de tomate a Reino Unido y a Alemania y el norte de Europa. Sí, cierto. Éramos una potencia en ese tema. Sí, señor. Claro, eso hizo que se fortalecieran en su día mucho las cooperativas agrarias en el sur y en el había barcos de carga que venían aquí, sí, señor, especialmente para eso, para llevar ese tipo de productos para Inglaterra especialmente, ¿no? Y ese caminito lo está cogiendo ahora el plátano, ¿no? El plátano. Bueno, el plátano con la competencia de la banana que está entrando a mansalvas por todos lados. Es cierto. Y abandonando la
la agricultura y pagándosele a la si vamos sumando todos los argumentos que hemos esgrimido hoy, este ratito, ¿no? Sí. Uno puede entender la justificación de que el sector quiera tener cierta presencia y hacerse oír, ¿no? Hacerse oír ante la opinión pública, porque es que no es un tema nuestro aquí, de La Laguna o de Santa Cruz o de Teror o de Recife, ¿no? Es un tema que está recorriendo toda Europa, desde Finlandia hasta Portugal. O sea, todos los agricultores están en pie de guerra, o sea que es un tema europeo. Eso quiere decir que hay síntomas de que algo está fallando. Exactamente. Y eso, algo así pasó también cuando entramos en la Unión Europea, lo ponía sobre la mesa esta mañana, con todo lo que era la metalurgia, las minas del carbón, como se invitó a abandonar todo eso, importar desde fuera, y ahora está pasando algo similar con la agricultura. Sí, los alemanes fueron los primeros que han pagado muy caro en cerrar muchas centrales propias y caer bajo el monopolio de la importación del gas de Rusia, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta en Europa que aquí habíamos desmantelado una industria muy importante, que se había modernizado desde después de la Segunda Guerra Mundial y que estábamos dependiendo de terceros de países en cosas que nos eran propias. Uh-huh. Pues sí, así es. Bueno, pues llegamos al final, ya despedir, ¿algo que añadir? Nada, que bueno, a ver si te animas y nos llamas aquí al Yo quiero contar con ustedes el próximo lunes también, si están de acuerdo. Sí, llamas al dúo dinámico. Claro que sí, pues lo voy a llamar así, al dúo dinámico. Cuenta con ello y en la despedida un nuevo recuerdo para Fernando Delgado. Que así sea, que en paz descanse, la verdad. Yo también, si me permite, Tere, que me he enterado hoy de que se murió el padre de un buen amigo de Damaso Arteaga. Darle que fue un hombre siempre muy amable en la radio y en fin. Nos unimos al sentimiento. Nos unimos al sentimiento. Que así sea. José Antonio Pardellas, Eduardo Pintado, mil gracias por regalarnos este ratito de radio. Muy bien, un abrazo. Hasta el próximo lunes. Un abrazo. Hasta el lunes. Un abrazo, maestro. Un beso muy fuerte, maestro. Profesor. Bueno, pues con esta maravilla de voces, con esta maravilla de pensamientos, llegamos al final del programa en la mañana. Como siempre, agradeciendo el trabajo, los mandos técnicos de Miguel Ángel González Padilla. Reciban ustedes un caluroso saludo de esta que les ha acompañado, Tere Cuello, y se quedan ahora con Francisco Payero. Para personas inquietas, Capital Radio.